El sábado pasado se publicó en el periódico alemán Berliner Zeitung un trabajo titulado Poner fin a la guerra con una paz negociada. La legítima defensa y la búsqueda de una paz justa y duradera no son contradictorias. Este trabajo es de la autoría del profesor Dr. Peter Brandt, profesor Dr. Aho Funk, general retirado Harald Kuhad, profesor Dr. H.C. Horst Telschik. Fue publicado, reitero, el pasado 9 de septiembre. Periódico Berliner Zeitung de Alemania. Allí se hacen planteamientos importantes que ponen en evidencia cómo el conflicto en Ucrania va generando cada vez más inquietudes. Este grupo, este colectivo, tiene una propuesta para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. Y yo quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que se dicen en este trabajo. Dice lo siguiente: desde el inicio de la guerra de agresión rusa el 24 de febrero de 2022, Ucrania ha estado librando una guerra defensiva legítima que afecta a su supervivencia como Estado, su independencia nacional y su seguridad. Esta afirmación se aplica independientemente de la calidad democrática y constitucional y de la realidad constitucional y también de la historia mucho más complicada y el contexto político global igualmente más complicado de la guerra. O sea, lo que te están diciendo, independientemente de algunas debilidades de Ucrania, eso que se dice que es un Estado corrupto, uno de los más corruptos del mundo, esa es una realidad. Ellos sugieren, no lo dicen con estas palabras, pero entienden que legítimamente es un país que se está defendiendo de una agresión. Eso dicen los autores. Bien, sigue diciendo. Sin embargo, la legitimidad de la autodefensa armada sobre la base del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas no exime al gobierno de Kiev y a los estados que lo apoyan de la obligación, en particular hacia su propio pueblo, de ejercer el sentido común, de resistir el aumento de la violencia y no ceder ante la destrucción y promover políticamente el logro de una paz justa y duradera. Incluso durante la guerra y especialmente durante ella, no se debe permitir que decaigan los constantes esfuerzos por encontrar una solución diplomática. Esto también se aplica a los implicados indirectamente. Hasta ahora, Ucrania ha resistido la guerra de agresión rusa gracias al amplio apoyo de Occidente. Sin embargo, la decisión sobre qué gasto se debe hacer para que la guerra continúe contra toda razón y a pesar de la inalcanzabilidad de los objetivos políticos, no puede a largo plazo dejarse en manos exclusivas del gobierno ucraniano. La constante intensificación de la guerra ya ha provocado la caída de un gran número de soldados y la muerte de civiles ucranianos, así como una destrucción generalizada de la infraestructura. Cuanto más dure la guerra, mayores serán las pérdidas ucranianas y la destrucción del país, y más difícil será lograr una paz negociada justa y duradera que también proporcione seguridad a los estados que apoyan a Ucrania. Desde el 4 de junio de 2023, las Fuerzas Armadas ucranianas han intentado atravesar las profundas defensas rusas y bloquear
el puente terrestre entre Rusia y Crimea para aislar a las fuerzas rusas del centro logístico de Crimea. Las Fuerzas Armadas ucranianas están sufriendo grandes pérdidas de personas y material occidental, entre paréntesis, en los combates, sin haber logrado hasta ahora ningún éxito importante. Si la ofensiva fracasa, es de esperar que Ucrania exija que los soldados occidentales sigan las armas occidentales. Ni siquiera las entregas de armas occidentales previstas pueden compensar las enormes pérdidas de personal de las Fuerzas Armadas ucranianas. Rusia, por su parte, aún no ha desplegado el grueso de sus tropas de combate activas. Por lo tanto, se puede suponer que tras nuevas pérdidas ucranianas en los contraataques, Rusia querrá asegurar los territorios anexados y así alcanzar el objetivo de la operación militar especial. ¿Qué es lo que te está diciendo? Bueno, si fracasa la ofensiva, Ucrania va a exigir que se involucre la OTAN y que mande soldados, ya no solo armas, sino también soldados. ¿Por qué? Simple y llanamente porque los soldados ucranianos se están acabando. Y las campañas de reclutamiento apuntan a eso. Se están reclutando enfermos, se están reclutando personas cada vez más jóvenes, están haciendo un esfuerzo por lograr el retorno de los que se fueron, y esto de alguna forma refleja la desesperación de la parte ucraniana. Ahora, si Rusia logra efectivamente contener a Ucrania como lo está logrando, causarle graves daños, pudiera entonces lanzar su contraofensiva. ¿Para qué? Para asegurar los objetivos de su denominada operación especial. Y yo siempre he dicho que para ganar la guerra, Rusia no necesita tomar Ucrania entera. Basta con que tome Odessa y prive a Ucrania del acceso al mar para que Ucrania quede muy limitada en su potencial de desarrollo y se convierta prácticamente en una nación agrícola. Y eso tendría un efecto devastador para este país. Ha quedado claro desde hace algún tiempo que ni Rusia ni Ucrania pueden ganar esta guerra, porque ninguna de los dos logrará los objetivos políticos por lo que libran esta guerra. Incluso con el apoyo occidental, mediante el suministro de armas y municiones de entrenamiento de soldados ucranianos, Ucrania no puede derrotar militarmente a Rusia. Incluso la entrega de armas milagrosas, entre comillas, armas milagrosas que los laicos han exigido repetidamente, no son los esperados cambios de juego que podrían cambiar la situación estratégica a favor de Ucrania. Reitero que uno de los firmantes de ese trabajo es un ex general. Al mismo tiempo, sin embargo, existe el riesgo de una escalada al extremo, un conflicto militar entre la OTAN y Rusia, con el peligro real de una guerra nuclear limitada al continente europeo, aunque Estados Unidos y Rusia quieran evitarlo crecientemente. Yo digo que ese discurso de que nadie puede vencer, eso es relativo, porque yo creo que lo único que podría evitar que Rusia termine imponiéndose es que la OTAN se involucre directamente. Hasta ahora la OTAN ha estado brindando un apoyo decidido a Ucrania, con armas, con recursos económicos, con todo tipo de ayuda, incluso con involucramiento en el terreno de batalla, porque ahí participan los generales, que son los que están trazando las líneas maestras militar, y al mismo tiempo también con combatientes, porque eso es una realidad, que han muerto un montón de combatientes que no son ucranianos. Lo único que puede evitar que Rusia, a pesar
que a pesar de eso ha tenido ese desempeño, lo único que puede evitar que Rusia al final se imponga es que la OTAN se involucre. Y este es el gran riesgo que hay. Este es el gran riesgo. Fracasa la contraofensiva. ¿Qué sigue? O tú permites que Rusia se imponga con el impacto político que eso pueda tener, o tú te involucras. Y entonces el riesgo es muy grande de que se produzca una gran escalada que pueda terminar en una conflagración mundial. Y ese es un aspecto que se aborda más adelante. Sigue diciendo el trabajo. No hay que esperar a que se produzca esta evolución. Por encima de todo, a Ucrania le convendría buscar un alto al fuego lo antes posible, lo que abriría la puerta a la negociación de paz. También redunda en interés de los estados europeos que apoyan a Ucrania sin reservas, pero sin ninguna estrategia discernible. Debido al creciente desgaste de las Fuerzas Armadas ucranianas, está argumentando el riesgo de que la guerra en Ucrania se convierta en una guerra europea por Ucrania. Ucrania aumenta este riesgo al llevar a cabo cada vez más ataques contra la infraestructura estratégica de Rusia con el apoyo occidental. Hasta el momento no hay pruebas de que el objetivo político de la guerra militar especial, de la operación militar especial, de que la operación militar especial sea la conquista y recuperación de toda Ucrania, y de que Rusia esté planteando un ataque contra los países de la OTAN. Tampoco hay señales de que Rusia y Estados Unidos estén haciendo preparativos para esta eventualidad. Desde el punto de vista militar, sin embargo, no se puede descartar por completo que las Fuerzas Armadas rusas pretendan conquistar zonas al este del Dnieper, lo que les decía, estamos hablando precisamente de Odessa, ya que todavía no han destruido los puentes sobre el río, aunque eso sería una gran ventaja en la situación actual. Putin estaba dispuesto a negociar con Ucrania y recientemente todavía lo está, siempre con la condición de que la otra parte también quiera negociar, es decir, las partes estadounidense, ucraniana y occidental. Putin ha hecho comentarios positivos al respecto en ocasiones anteriores. Finalmente, un último párrafo dice lo siguiente: la guerra podría haberse evitado si Occidente hubiera aceptado un estatus neutral para Ucrania, lo que Zelensky inicialmente estaba dispuesto a hacer. Hubiera renunciado a ser miembro de la OTAN y hubiera aplicado el acuerdo de Minsk II sobre los derechos de las minorías de la población de habla rusa. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que ese acuerdo era lo mejor para llevar la paz y la tranquilidad a toda esa zona. El acuerdo Minsk II, que contemplaba que Ucrania iba a conservar su integridad territorial. Bueno, lo de Crimea se dejó fuera de eso, pero Ucrania recuperaría todas las zonas del Donbass en virtud de ese acuerdo. Pero Ucrania entendía que había que retornar la frontera a 1991, lo cual no era realista. Yo quiero que me diga, ¿de qué vale usted tener el control de un territorio cuya población no quiere ser parte de su país, que es el caso de Crimea? Bueno, pero sigue diciendo el trabajo: la guerra podría haber terminado a principios de abril de 2022 si Occidente hubiera permitido que concluyeran las negociaciones de Estambul. Ahora es una vez más, y posiblemente la última vez, responsabilidad de Occidente colectivo, entre comillas,
y en particular de los Estados Unidos, marcar el rumbo hacia un alto al fuego y negociaciones de paz. Es una realidad, probablemente aquí está la última oportunidad. Si no hay negociaciones, si no se alcanza un acuerdo a final de este año y queda abierta la posibilidad de nuevos enfrentamientos en la próxima primavera, usted puede estar seguro de que habrá una escalada con consecuencias graves, no solo para Rusia y Ucrania, sino para toda Europa y el mundo entero. Y entonces aquí estamos ante probablemente, como dicen los autores, la última oportunidad para alcanzar la paz. Que estas voces se estén elevando para reclamar negociaciones es importante. Cuando estalló el conflicto, pues el que hablaba de paz quedaba automáticamente proscrito. Y el que se atrevía a decir las cosas que se están diciendo en este documento tenía que atenerse a las consecuencias. Ustedes recordarán lo que dijo el jefe de la Armada de Alemania cuando Rusia presentó sus reclamos. Dijo, Rusia lo que quiere es un poco de respeto y se lo merece. Y tuvo que dejar el cargo. Ahora son cada vez más las voces que están reclamando una negociación. Y eso se irá incrementando con el paso del tiempo, porque estamos llegando al momento en el que la OTAN tendrá que decidir cuántos muertos puede poner sobre la mesa. Ya no solo a partir de ese momento de una próxima ofensiva, no solo morirán ucranianos, y Occidente tendría que estar en disposición de asumir eso, con todo lo que eso implica. Entonces, estamos viviendo en un momento, como hemos dicho en otras oportunidades, decisivo. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.